tomado 23. En lo que se refiere a farmacología, es bastante extensa, pero quiero que recuerden algunos términos. Por ejemplo, lo que es farmacología, lo que es farmacocinética, lo que es farmacodinamia, y otros más. Enseguida lo anotamos. ¿Qué es la farmacología? Es una rama de la medicina que se encarga del estudio de los efectos que tienen los diferentes medicamentos o fármacos en el ser humano. Y esos fármacos o medicamentos son empleados para el diagnóstico, tratamiento o profilaxis de una enfermedad. Por lo tanto, estudiar acciones, propiedades y el origen de estos medicamentos o fármacos. De eso se encarga la farmacología. Está todo aquí, por si acaso. Los veo bien preocupados en anotar. Está todo ahí. En cambio, estos serían como ramas de lo que es la farmacología, que es la farmacocinética. Es el estudio de los medicamentos, pero en el proceso de absorción, distribución, metabolismo y excreción. Aquí vemos cómo se absorbe el medicamento, cómo se distribuye, cómo se metaboliza y cómo se excreta en la farmacocinética. Pero esto en relación al medicamento. Los cambios físicos y químicos que sufre el medicamento en el interior del organismo, en la farmacocinética. Aquí estamos hablando del medicamento o del fármaco. En cambio, la farmacocinética se encarga del estudio del efecto que tiene el medicamento en el organismo, ocasionando cambios químicos o cambios fisiológicos. Yo tomo un medicamento, me va a ocasionar algún cambio físico. Puede ser aumento de la frecuencia cardíaca o alteración de alguna composición. De eso se encarga la farmacodinamia. Y esto lo resumimos como mecanismo de acción, lo que es la farmacodinamia. En relación a la farmacocinética, la absorción del medicamento es variable dependiendo cómo utilicemos o por dónde utilicemos el medicamento. Algunos se utilizan por vía oral, algunos se utilizan por vía cutánea, otros por vía intramuscular y otros directamente a la vía endovenosa. Y cuando hablamos de absorción, debemos recordar lo que es la biodisponibilidad. Y la biodisponibilidad va a depender mucho de la vía que estemos administrando el medicamento. La biodisponibilidad no es nada más que la cantidad de fármaco que ingresa al torrente sanguíneo y es activa farmacológicamente. Por lógica, la vía endovenosa es donde tiene casi el 100% de biodisponibilidad. Yo administro un medicamento por vía endovenosa, el 100% va a estar en el torrente sanguíneo y el 100% va a tener el efecto que yo quiera. Si quiero un efecto a nivel cardíaco, el efecto directo a vía al corazón, casi el 100% va a hacer efecto a ese órgano. Por lo tanto, la vía oral tendría una menor biodisponibilidad. Nosotros ingerimos, por ejemplo, amoxicilina. Me dan a mí amoxicilina de 1 gramo. A nivel del estómago se va a degradar por el ácido clorhídrico. Otro, cuando esté pasando por el hígado, que es el fenómeno del primer paso. El hígado lo va a metabolizar. Del gramo que he ingerido, aproximadamente solamente 2/3 o un poco incluso menos van a ser activos. Y por lógica, la vía oral es la que tiene menor biodisponibilidad. ¿Esto por qué les estudiamos? Esta es la parte general de farmacología, esto sí o sí tienen que conocer. Porque esto les puedo preguntar, en el caso del metronidazol, ¿qué vías de absorción conoce? El metronidazol tiene todo, hay comprimidos, hay inyectables, hay cremas, por lo tanto tiene todas las vías de absorción. ¿Dónde se va a distribuir? Este medicamento se va a distribuir por su peso molecular, apetencia de las proteínas, en diferentes órganos, principalmente en tejidos como a nivel hepático. Por eso deben recordar esto. ¿Dónde se metaboliza? El principal órgano que metaboliza es el hígado. Obviamente puede haber otros órganos más, pero el que metaboliza en mayor proporción los medicamentos es el hígado. Gracias a 3 mecanismos: oxidación, reducción y lo que es hidrólisis. Esos son los 3 mecanismos por los cuales este órgano va a metabolizar los diferentes medicamentos o componentes que ingresan al torrente sanguíneo. Eso es lo que quiero que se acuerden de metabolismo. ¿Está un poco complicado? ¿No lo ven? Está fácil. ¿Qué más deben recordar de lo que es farmacología? Que es reacción adversa al medicamento.
está como estamos, reacción adversa a un medicamento. Lo que es el efecto colateral y lo que es la interacción farmacológica. Eso más debes recordar. ¿Qué es una reacción adversa al medicamento? Según la OMS, es un efecto nocivo de un medicamento o fármaco a una dosis habitualmente empleada para el tratamiento de una enfermedad. Ejemplo, para que me entiendan. Por ejemplo, del curso les apuesto que la mayor parte de alguna vez les han inyectado flexibilidad o han consumido amoxicilina por vía oral. La mayor parte. Y la mayor parte no ha tenido ningún efecto. Pero si preguntamos a alguno que otro debe tener. Yo he tomado amoxicilina y me han pasado a salir granitos. Esa es una reacción adversa al medicamento. He utilizado para tratamiento, he dado la dosis apropiada, pero de todo el curso solamente 1 o 2 personas tienen. Eso es una reacción adversa al medicamento. Y no está dándose en la totalidad de las personas, pero estoy utilizando para el tratamiento de la enfermedad o para profilaxis de alguna patología. ¿Se entiende, no? Eso se da no en la totalidad de los casos, porque a todos les he dado 1 gramo y del curso solamente 1 o 2 han tenido esa reacción adversa al medicamento, que es rara, pero que se puede dar. En el caso de, por ejemplo, de las penicilinas, siempre se recomienda hacer una prueba de sensibilidad a nivel técnico. Antes lo hacían a nivel ocular, pero actualmente han visto que en algunos casos se hacen a nivel ocular y les puede dar un shock analizante, un fenómeno de hipersensibilidad tipo 1. Por lo tanto, se recomienda a nivel técnico. Pues cuando damos, digo, estás medio que dudando y no quieres darle penicilina benzatínica por vía intramuscular, dale amoxicilina por vía oral. Si tiene una reacción adversa a este medicamento, va a iniciar con roncha. Ustedes le dejan dar el medicamento, le dan un poco de dexametasona, olvídense, no pasa nada. Pero si ustedes se arriesgan y le dan por vía intramuscular, 3 minutos, ya no puede respirar. 7 minutos, se desmaya. 10 minutos, muerte cerebral, 12, chao, están en la cárcel. Porque el único tratamiento de ese momento es la renalina. La renalina no hay que la en cualquier farmacia. Hasta que vayan a comprar la renalina en la esquina, ya va a estar muerto el paciente o familiar. Para evitarse ese riesgo, no conocen o hacen una prueba intradérmica. A nivel intradérmica colocan, si hay memoria inmunológica, las células van a ir y van a formar un nódulo inflamatorio. Bien alerta, no le administran. Pero no se arriesguen a nivel ocular. Eso es una recomendación. Actualmente se necesita recomendarle eso, pero a la larga depende de cada uno de ustedes. Luego, el efecto colateral. ¿Qué es el efecto colateral? Es cualquier efecto no deseado que se da por el mecanismo de acción del medicamento. Ejemplo para que me entiendan. Yo tengo un paciente que tiene amebiosis. Y la amebiosis es una enfermedad ocasionada por entamoeba histolítica que va a lesionar lo que es la mucosa del intestino grueso. Yo le doy metronidazol y el metronidazol me va a eliminar a lo que es la entamoeba histolítica. Pero recordemos que el metronidazol tiene efecto contra protozoarios anaerobios y bacterias anaerobias. Al dar el medicamento puedo eliminar la flora microbiana normal del tracto gastrointestinal. Y si ustedes recuerdan algo de fisiología, este año lo van a llevar. Existen varias bacterias que son útiles para nosotros, que ayudan a la formación de lo que son vitaminas. Y esas vitaminas se absorben, pero si yo le doy el medicamento y por un largo periodo de tiempo he eliminado mi flora microbiana normal y voy a tener déficit. Y algunas incluso forman parte del sistema inmunológico. Evitan que bacterias patógenas nos causen daño. O sea, me digo, ay, yo estoy cada vez con cuadro de aceite. Hacen un coprocultivo negativo. Copropersonal negativo. No tiene bacterias ni parásitos, nada, pero sigue con ese problema. ¿Qué hacemos en este caso? Idiopático, no. Antes ha tomado medicamentos, no en los 7 días, he tomado por 20 días. Muy largo el tratamiento. Posiblemente haya eliminado su flora microbiana normal, que es lo que yo hago, darle bacterias. Lo resto a la concentración de bacterias. Le doy eso, pasa 3 días, sin días. Eso ha sido un efecto colateral. He eliminado bacterias que no debería haber eliminado. Como indica aquí, el efecto colateral se debe a un efecto no previsto, pero que se debe al mecanismo de acción de ese antiparasitario o antibiótico que hemos empleado. ¿Se entiende? Y finalmente, interacción farmacológica. No es nada más que la modificación en cuanto a magnitud o duración de un medicamento. Eso generalmente es cuando nosotros administramos de manera conjunta otro medicamento, un alimento o alguna planta natural, medicina natural. Ejemplo, yo quiero dar un tratamiento para, igual, continuemos con amebiosis. Le doy metronidazol, pero el paciente empieza a consumir bastante grasa.
Cuando la grasa empieza a consumir, luego utiliza el metronidazol, la grasa va a evitar que se absorba el medicamento. Por lo tanto, no va a tener el efecto deseado. Ha disminuido el efecto, por lo tanto, incluso la duración del tratamiento. Esa es una interacción. Como les dije, puede ser por alimentos, por otro medicamento o alguna planta medicinal. Eso es la interacción farmacológica. Vamos a los antiparasitarios.